Cuando organizamos esta mesa, pensamos que era muy importante la ayuda que desde la oficina de farmacia se podía ofrecer al paciente oncológico. Es por esto que decidimos organizar esta mesa y decidimos contar con diferentes personas que podían darnos un enfoque diferente del cáncer. Para esta charla vamos a dejar 10 minutos para que hablen los diferentes ponentes y cuando finalicemos yo a los 8 minutos les avisaré, y porque creo que lo que más podremos aprovechar todos será el momento de las preguntas. Para ello les voy a ir presentando a los diferentes ponentes y luego ya irán cada uno a dar su ponencia. Primero vamos a contar con Marisabel Barreda Oliver, que es una paciente oncológica. Creíamos que era muy importante ver la visión no solamente de los profesionales sanitarios, sino el punto de vista de un paciente, de lo que se encuentra en el día a día. Es un paciente que, como consecuencia de la enfermedad, tiene una invalidez permanente y en lugar de dedicarse al que era antes su trabajo, pues ahora se dedica a dar charlas y a trabajar, a luchar un poco sobre este mundo o tema del cáncer. Luego, en segundo lugar, vamos a contar con Alicia González Rodríguez, que es farmacéutica comunitaria, es presidenta de SEFAC, es una farmacéutica incansable que está siempre trabajando por hacer de todo. A la pobre la hemos traído hasta embarazada. Yo decía que como hubiéramos adelantado un poquitín Infarma, nacía aquí el niño casi. Y seguro que os gustará mucho su charla. Hemos enfocado un poco su ponencia, o nuestra intención era enfocarle las preguntas que habitualmente nos hacen en oficina de farmacia sobre el cáncer y qué opciones o qué posibilidades podemos ofrecer nosotros desde la oficina de farmacia. Y por otro lado contamos también con María del Mar Arasa Gaspar, que es la responsable de investigación de Primaderm, del laboratorio Singuladerm. ¿Y por qué habíamos contado con ellos o por qué habíamos pensado en ellos? Porque también habíamos pensado que en la enfermedad del cáncer normalmente el médico que nos trata únicamente lo que trata es de salvar vidas, pero además de salvar la vida hay muchas cosas alrededor del paciente que necesita. Y en ese sentido, María del Mar yo creo que nos va a dar otra visión que también nos va a poder enriquecer. Yo realmente, efectivamente, como les han dicho, llevo 1 año y medio operada. Mi tema fue un cáncer de mama, pero con secuelas bastante importantes, con lo cual efectivamente tengo una invalidez permanente absoluta, porque así lo decidió la Seguridad Social. Entonces yo quería hablarles un poco de las necesidades que tenemos los pacientes. Yo, en principio, he hablado de dos tipos de pacientes. El paciente crónico, a ver, sí, espero que pase. Ya. El paciente crónico y el paciente con quimioterapia. En principio, el paciente con quimioterapia pues tiene el tratamiento que el oncólogo cree oportuno, pero después, cuando se ha terminado ese tratamiento, en determinados momentos y para determinados casos, nos convertimos en pacientes crónicos, que somos pacientes que no tenemos quimio, pero seguimos con un tratamiento. Por otro lado, hay una información por parte del oncólogo que nos controla los síntomas, y después tenemos una serie de tratamientos y, por último lugar, pues veremos el tema de información y respuestas. Los pacientes con quimioterapia se nos informa del tratamiento y de las posibles consecuencias, es decir, a mí en la clínica me dieron una guía de toxicidad, es decir, lo que me podía pasar. La cuestión es que cuando pasan esas o pasan otras completamente diferentes.
Después, en los pacientes con tratamiento crónico, desaparece la quimio, pero en mi caso, que tengo metástasis, tengo que seguir un tratamiento con medicación específica. Entonces, el oncólogo, que la verdad es que sabe mucho de todo y muy bien y te salva la vida, pues controla los efectos de la quimio, pues diarreas, vómito, fiebre, malestar. Pero los problemas para nosotros aparecen cuando tenemos síntomas que no están en la lista. Entonces, ahí ya empieza el caos. ¿A quién acudimos? Hay clínicas que tienen una atención, pero normalmente si esto ocurre en un fin de semana, pues te vas al que tienes más cerca, y generalmente si tienes un servicio de enfermería 24 horas puedes acudir, pero si no, acudes al farmacéutico. En la farmacia de mi casa me han solventado muchos problemas. O también recurres a personas conocidas que tengan la misma enfermedad. Y te dan un remedio casero. En ese tema de las consecuencias, pues por ejemplo, y hablando de los síntomas que no me advirtieron que tenía, yo tuve una serie de irritaciones, inflamación vaginal, y no sabía a quién acudir. Entonces, en ese caso, fue mi farmacia la que me dijo, pues mira, prueba esto. Lo probé y resultó, porque efectivamente están capacitados para ello, pero deberían de conocer un poco más, porque hay medicamentos que no son compatibles con la quimio ni con los tratamientos de autovacunas o medicación que tenemos los pacientes crónicos. Entonces, en el periodo de la quimio, los ciclos, estoy hablando ya de los tratamientos por no extenderme mucho, en el periodo de la quimio, o sea, los ciclos, sí se pueden paliar los efectos que tiene con los medicamentos que te prescribe el oncólogo. Notas una mejoría. Los ciclos dependen de cada persona, a veces hay quien tiene 6, hay quien tiene 8, hay quien tiene 4. Digamos que ellos lo primero que te dicen es que te van a dar los ciclos que el cuerpo aguante. Y ya está. Y si aguantas 6, pues 6. Y si aguantas 8, pues mejor. Luego te quedas hecho una pena, pero mejor. Porque las secuelas efectivamente pues son así. Yo he desobedecido a mi fisio y debería de llevar un guante y una manga hasta aquí. Pero bueno, hoy por coquetería no me lo he puesto. Ya lo sabía. Porque además eso hay que llevarlo todos los días. Sería una secuela. Y en el tema de la reconstrucción, cuando ya has terminado la quimio, que es, aunque luego después tengas tratamiento, pero la quimio ya, por ejemplo, pues te hace salir el pelo, una serie de cosas que tú te vas encontrando mejor. Pero aún así, necesitas seguir cuidándote y seguir recurriendo, pues en mi caso, pues a los productos farmacéuticos, por ejemplo, pues para hacer crecer las uñas, la cosmética, un poquito de maquillaje sienta mejor. Y también la medicina natural y sobre todo en mi caso yo he recurrido a la homeopatía, que me ha solventado bastantes problemas, con conocimiento de mi médico, pero con conocimiento de él porque él no me daba otra solución. O sea, he buscado yo la información y entonces, pues bueno, al ser un paciente crónico, pues sigo con la medicación y sigo con los tratamientos, los de la clínica y los que yo me busco para evitar estos síntomas. La información y las respuestas. Efectivamente, la respuesta del oncólogo, que es lo que les decía antes, pues yo les agradezco muchísimo todo lo que saben y nos mantienen vivos. Esa es su éxito, es su logro. Nos mantienen vivos con los tratamientos que nos ponen y que, por supuesto, ellos investigan. Yo estoy incluida en un ensayo probando una nueva medicación contra el cáncer de mama y ese es su logro. Pero no se hacen, precisamente por estar en un estudio, no se hacen responsables, en parte, lo digo entre comillas, de las secuelas que a mí me pueda producir ese tratamiento. Entonces, tenemos que buscar información y de hecho la buscamos,
porque es que además es nuestro estado físico, pero es que también es emocional, porque el día que tienes, por ejemplo, pues un mal cuerpo, una diarrea, pues no puedes salir a la calle, estando mucho mejor que antes, pero no puedes salir. Entonces, ahí sí que necesitaríamos que se implicaran más en el tema de darnos más soluciones, como sean, pero darnos más soluciones. Entonces, la verdad es que yo he vuelto otra vez a nuestra farmacia, a la de casa, me han dado muchas soluciones, pero tengo la sensación que a veces a ellos les falta también información. Es decir, los farmacéuticos pues saben muchísimo también de su formulación y de sus medicamentos, pero ¿en qué punto podrían mejorarnos o cuál sería el punto de intersección para mejorar, para ver sustancias nuevas o sustancias que a lo mejor existen y que nos pueden mejorar y no lo sabemos? Entonces, pues por eso entiendo que a ellos también les falta información, me refiero a los farmacéuticos. Pero la información tal vez se la podemos dar nosotros, pero yo creo que se la tienen que dar también los oncólogos. Es decir, que de alguna manera se pusieran de acuerdo, si esto es posible, supongo que sí, para tener esa información. Y bueno, lo demás, pues la investigación efectivamente nos ha ayudado muchísimo. Posiblemente si no hubiera habido una investigación previa con esta medicación, yo no estaría aquí, a lo mejor ya pues no hubiera terminado. Pero yo sigo pensando desde mi modesta opinión que es insuficiente. Entonces, por eso necesitamos, y esto sí es una petición, pues un diálogo permanente y constructivo entre los oncólogos y los farmacéuticos para investigar, mejorar y crear nuevos caminos que mejoren nuestra calidad de vida. Y bueno, pues en principio nada más. Muchísimas gracias por su ayuda. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia y es un orgullo ver a tanto compañero aquí presente e interesado en esta charla. Yo, bueno, después de la intervención tan brillante de María Isabel, son unas pinceladas y animaros a que entre todos podamos participar de un mejor abordaje de esta enfermedad, el cáncer. Para no extenderme mucho, afortunadamente sabemos que con la investigación se ha avanzado y hoy en día estamos ante una enfermedad que pues, en la mayoría de las situaciones es crónica. Esto ha permitido pues incluso que podamos hablar, que los pacientes hablen sin miedo, sin que sea un tabú para ellos, haya un mejor diálogo entre el paciente, la familia y los profesionales sanitarios, incluidos los farmacéuticos comunitarios. Y esto conlleva también en este diálogo a que entre todos, pues con las nuevas necesidades que tienen, porque una vez que superan el cáncer, persiste esta enfermedad crónica y hay que abordar esas nuevas necesidades de los pacientes. Son muchas las preguntas que el paciente le puede surgir cuando le informan que tiene esta enfermedad, que tiene cáncer. Pues nos pueden preguntar cómo me puede afectar los tratamientos. Hoy en día sabemos que los tratamientos buscan también un abordaje para mitigar las molestias que pueden tener estos pacientes. También nos pueden preguntar si pueden continuar con su actividad laboral. Pues, ¿qué les podemos decir? Hay pacientes que afortunadamente pues siguen trabajando, se encuentran bien, pero hay otros que se encuentran a lo mejor más cansados y tienen que disminuir su actividad. Esto va a depender pues, del tipo de estado en el que se encuentra, el estado general del paciente y también de la actividad que desarrolló en su trabajo. También nos van a preguntar pues, ante cómo afectará el dolor en la calidad de vida. Pues afortunadamente también se ha mejorado el abordaje en el paciente oncológico, hay más tratamientos para controlar el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer. Y ante la pregunta también muy importante de si tienen que abandonar el tabaco, aunque no se trate de un paciente con cáncer de pulmón, siempre es conveniente el abandono de este hábito tabáquico,
porque incluso el paciente que tiene otro tipo de cáncer, que va a recibir quimio o radio, ya que el tabaco irrita la garganta, las mucosas, es muy importante que ante el nuevo tratamiento lo abandonen, porque la quimio y la radio provoca una gran inflamación de mucosas y es perjudicial. Entonces, siempre hay que animarles al abandono si no lo han hecho antes. En cuanto a que si hay que seguir una dieta especial, pues es muy importante la nutrición en el paciente oncológico. Una adecuada nutrición en la alimentación ayuda a afrontar mejor la enfermedad, se mejora el estado de salud, y una nutrición óptima conlleva un mejor desenlace de esta enfermedad. ¿Cómo se pueden controlar síntomas? Pues, por ejemplo, como las náuseas, pues es muy parecido, y todos sabéis, igual que sabemos el abordaje de las náuseas en el embarazo, en el paciente oncológico es parecido. Es muy importante que la alimentación se realice con más frecuencia, menos cantidades, y que los alimentos que se ingieran pues sean, pues por ejemplo, galletas, tostadas, que provocan menos náuseas. Lo que habría que disminuir también son los alimentos que sean picantes o más indigestos, y pues aumentar, por ejemplo, también el consumo de alimentos blandos, como puedan ser más fácil de digestión, y bueno, quitar alimentos que tengan olores fuertes que pueden desencadenar esas náuseas tan desagradables. Respecto a la pérdida de cabello durante el tratamiento, pues todos sabemos que la mayoría de los quimioterápicos, no todos, provocan alopecia. Bueno, pues esta información la debe saber el paciente, pero también les tenemos que transmitir bueno, pues que efectivamente esto conlleva un gran impacto en su imagen, es importante abordarlo, pero que es reversible, y que también hay soluciones para disminuir el impacto de este problema. El cuidado de la piel es otra de las preguntas que nos pueden hacer. Pues es muy importante no olvidarnos que la piel es un órgano que hay que cuidar, no solo en los tratamientos de cáncer cutáneos, también hay que cuidarla en el resto de los pacientes con cáncer. Y los cuidados, pues sobre todo, una buena higiene, hidratación y protección solar. Y respecto a la práctica de ejercicio, pues animar siempre al paciente a que realice ejercicio físico, un ejercicio que esté adaptado a las necesidades del paciente, que sea moderado, aeróbico, pero es conveniente porque la práctica del ejercicio vamos a liberar endorfinas, el paciente se va a encontrar mejor, afronta además, va a tener más fortaleza y más resistencia a los tratamientos. Así que animarlos. ¿Y cómo va a influir en la actividad sexual? Pues la propia enfermedad, el cáncer, pero también los tratamientos influyen en la actividad sexual. Muchos de los pacientes van a presentar pérdida del deseo sexual, tanto hombres como mujeres, pero también bueno, pues los hombres van a tener problemas en la erección, o las mujeres, por ejemplo, pueden presentar dolor en el coito. Entonces hay que abordarlo porque también es una parte de su vida que les preocupa. Y respecto al tratamiento, pues si le afectará con el resto de medicación, pues también es un tema que hay que abordar. Hay que prestar especial atención, como todos sabéis, a tratamientos como son la digoxina, antiepilépticos, que son pues, de mayor estrecho margen terapéutico y tener más control, pero tenemos que preguntarle con respecto a todos los tratamientos, incluso complementos y suplementos alimenticios que pueda tomar, para hacer una valoración y evaluación de los tratamientos. Pero no podemos olvidarnos que el tratamiento, al hablar del cáncer, es muy importante que recordemos que no solo estamos ante un paciente enfermo, tenemos que tratar el abordaje del cáncer cuando el paciente también está sano. Y no solo se trata que el farmacéutico dé respuesta a las preguntas cuando el paciente acude a la farmacia, sino que tratemos de participar en la prevención primaria, la prevención secundaria y terciaria del abordaje del cáncer. ¿Y cómo podemos intervenir? Pues el farmacéutico comunitario, muchas veces en el día a día realizamos, pues tratamos de modificar el estilo de vida que pueda tener. Conocemos a los pacientes, si fuman, si tienen una vida sedentaria, y el motivarles y corregir esas conductas y cambiar esos estilos de vida es trabajar también en la prevención del cáncer. No solo lo hacemos con las campañas sanitarias cuando llega el día del cáncer, no, esta práctica lo hacemos tratando de concienciar, escuchando
asesorando y recomendando día a día en materias como la fotoprotección, también la cesación tabáquica y en las medidas higiénico-dietéticas y sanitarias tan importantes en la prevención del cáncer. Pero también nos ocupamos y tenemos que abordar la prevención secundaria. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos una ventaja, que somos el agente sanitario más próximo al paciente. Abordando por ejemplo, los cribados, podemos mejorar, que se hacen en los centros sanitarios, pero también, por ejemplo, en Cataluña se están realizando cribados de cáncer de colon con mucho mayor éxito en las farmacias comunitarias. Desde SEPAC pretendemos que este servicio se pueda prestar en la mayoría de las farmacias comunitarias. Pero también día a día les informamos de las prácticas, por ejemplo, la autoexploración de lunares, y también, por ejemplo, la autoexploración de la mama, porque eso lo realiza el paciente, pero muchas veces pues no prestan interés, se les olvida, y ahí tenemos que estar pendientes para ayudarles y concienciarles de la importancia que tiene estos autoexámenes. Y también recordarles que acudan a las citas. Pacientes que pueden tener una hiperplasia benigna de próstata, que pueden tener lunares, el recordarles que una vigilancia puede prevenir o detectar un posible desarrollo de un cáncer en un estadio que podría ser curable. En cuanto a la prevención terciaria del cáncer, tratamos de evitar las complicaciones, y esto lo abordamos tratando de dar información y asesoramiento de la terapia que tienen los pacientes, con el seguimiento de efectos adversos, pero también con un cuidado nutricional, con el cuidado dermatológico, que no podemos olvidar. Y también elaboramos tratamientos individualizados, la formulación magistral, que es muy importante en pacientes de cáncer, y prestamos también un apoyo psicológico como profesional sanitario cercano al paciente. La proximidad y accesibilidad que tenemos pues favorece ese trabajo asistencial y el darles, informarles y prestar ese asesoramiento que os decía. Aparte en cuanto a la terapia que tienen, también en otros aspectos nutricionales, dermatológicos, también debemos informarles de los dispositivos o ayudas técnicas que pueden necesitar. El seguimiento de efectos secundarios que os voy a decir, porque todos yo creo que desarrollamos esta labor cuando nos consultan, incluso muchas veces lo sufre el paciente y es al primer profesional al que acude a decirle tengo un problema o tengo una diarrea, y no acuden al médico, vienen primero a la farmacia. Debido a que los tratamientos pues tienen una gran toxicidad, es muy importante que también se realice una atención farmacéutica global. No solo es muy importante darles la información personalizada del tratamiento que tienen, pero también el tratar de fomentar la adherencia terapéutica, porque muchas veces pues, el paciente se cansa. Hay tratamientos, por ejemplo, para el cáncer de próstata, que son tratamientos crónicos que provocan muchas molestias, el paciente se cansa, se encuentra bien y deja de tomarlo. Pues hay que fomentar esa adherencia, incluso animaros a realizar también seguimientos farmacoterapéuticos de estos pacientes. En cuanto al abordaje del dolor, también el farmacéutico comunitario tiene que estar integrado en todo el equipo interdisciplinar, porque es muy importante una estrategia común. Debido a que cada vez hay más tratamientos nuevos, hay más vías de utilización, es necesario que participe el farmacéutico. Y estamos pendientes, sobre todo, de los problemas potenciales o reales que puedan aparecer para tratar de prevenirlos y solucionarlos. También, en cuanto al dolor, deciros que muchas veces el paciente no comenta al médico que le duele, por miedo a que el médico no centre el tratamiento y aborde el dolor y deje un poco de lado el tratamiento del cáncer. Entonces les da miedo, y muchas veces pues la confianza que tienen con nosotros, con los farmacéuticos, pueden abordarlo, y nosotros tenemos que estar más pendientes para tratar de decirles que es importante tratar el dolor, y que además con tratar el dolor se mejora en conjunto lo que es toda la terapia del cáncer. El cuidado nutricional es muy importante, y sabemos que la dieta constituye una parte, aunque a veces se olvida, pero es una parte importante de la terapia del cáncer, no solo los tratamientos de quimiorradio.
Este tratamiento, este cuidado nutricional se tiene que realizar antes, durante los tratamientos y después, porque va a ayudar a que el paciente se encuentre más fuerte, tolere mejor el proceso y mejore su calidad de vida. El que mantengan una buena nutrición pues, va a ayudar a que tengan mayores probabilidades de tolerar los efectos secundarios del tratamiento, que son muy importantes relacionados con la anorexia, las alteraciones del gusto y el olfato, la serostomía, mucositis, náuseas, diarrea, deshidratación, estreñimiento. Pues con una buena alimentación se previenen estos tipos de síntomas. Pero es que además en el examen, para realizar un examen del estado nutricional del paciente, lo realizan los médicos, pero también nosotros, desde la farmacia, que observamos a ese paciente, que lo conocemos, sabemos cómo se encuentra, con una intervención temprana podemos ayudarle para evitar una desnutrición y que se trabaje y se mejore su estado nutricional cuanto antes. Y además, las metas que se persigue con este abordaje temprano es evitar y revertir las deficiencias nutricionales, que se conserve la masa corporal, ayudar a los pacientes a tolerar mejor los tratamientos, se pretenden reducir los efectos secundarios y las complicaciones relacionadas con la nutrición, mantener la fortaleza y la energía, proteger la función inmune, ayudar a la recuperación y la curación y mejorar al máximo la calidad de vida. Que yo creo que esto merece la pena que sea abordado desde la farmacia. Las recomendaciones no es muy complicado, es sencillo. Se trata de que el paciente se alimente con alimentos que sean energéticos, que sean proteicos, a fin de ayudarle a mantener ese estado nutricional. Y bueno, incluso ya si están en un estado pues más vulnerable, existen, que todos conocéis, alternativas para mejorar ese estado nutricional. También es muy importante el cuidado dermatológico. No nos podemos olvidar de la piel. Hay que también cuidarla desde el principio, antes de los tratamientos, durante los tratamientos y tras finalizarlo. No solo por la salud, también es que un aspecto saludable está relacionado con cómo se siente ese paciente, con su autoestima y con la normalización, que ahora más adelante os explicaré. El cuidado dermatológico conlleva un menor porcentaje de efectos adversos, que también hay efectos adversos que aparecen en la piel, y mejora la calidad de vida. El médico proporciona siempre estos consejos, pero muchas veces nosotros lo que podemos es tratar de reiterar estos consejos y decirles, recalcarles, que es muy importante que lo realicen diariamente, y sobre todo en aspectos como son la higiene, la hidratación y reparación, la fotoprotección y el maquillaje corrector. Aquí, cuando hablamos de maquillaje corrector, no solo es embellecer a la persona, sino tratar de normalizarla, de que el paciente con cáncer no se sienta diferente, quiere que no le pregunten cómo está o que no se encuentra bien, quiere verse y sentirse igual que los demás, y eso mejorará su estado anímico. Sabéis que los principales problemas pueden ser alopecia, pero tampoco nos podemos olvidar que aparecen alteraciones guiales, imperfecciones faciales y otros efectos debidos a los efectos adversos de las terapias, como son hiperpigmentación, lesiones de la zona de la inyección, cicatrices, radiodermites, y también hay dermatosis que hay que prestar atención. Todo que parece tan complejo, sobre todo es insistir en una adecuada higiene, hidratación y protección solar. En cuanto a los medicamentos, pues sabemos que la industria no proporciona medicamentos en algunas circunstancias al paciente oncológico y requiere que el farmacéutico le prepare algunas formulaciones, por ejemplo, para estomatitis, para alteraciones de la mucosa, para serostomía y también incluso para algunas fórmulas para el prurito o las micosis. Y bueno, también deciros que pues la proximidad que tiene el farmacéutico con el paciente y esta relación ayuda a mejorar ese apoyo psicológico que el paciente con cáncer y la familia necesita. No solo tratamos a los pacientes, también son amigos nuestros los familiares. Y es necesario esta atención, pero además bueno, pues en ocasiones nosotros vemos que esa atención especializada para el psicólogo no la solicitan. Entonces, ante esta situación de carencia, muchas veces es el farmacéutico comunitario el que da el paso y trata de apoyar psicológicamente a estos pacientes, o si
necesita o requiere un apoyo ya especializado, derivaría al psicólogo y les anima a que acudan. ¿Cómo lo hacemos? Pues sobre todo conociendo cuál es el estado, qué es lo que le preocupa, su estado general, el conocimiento que tiene de la enfermedad, para ayudarle a afrontar mejor esa enfermedad. Y sobre todo lo que pretendemos con este apoyo psicológico es tratar de disminuir complicaciones como puedan ser el estrés, la ansiedad y que ese paciente caiga en depresión, que complicaría incluso su evolución de la enfermedad. Con todo ello, para concluir, quiero deciros y animaros a que nos sintamos como parte más de ese engranaje del equipo sanitario y reivindiquemos que tenemos que formar parte del sistema, de este abordaje al paciente con cáncer, y para mejorar la eficiencia del sistema de salud, que se nos incluya también. Muchísimas gracias. Me voy a centrar sobre todo en los cuidados dermatológicos, que sí que es cierto que ha comentado ya mi compañera Alicia, pero me gustaría unirme también a la misma frase que ella ha comentado, de que afortunadamente el cáncer es cada vez más una patología con tratamiento, pero eso también hace que cada vez más haya necesidades por parte de esos, pues como comentaba María Isabel, un paciente ya crónico, con necesidades derivadas de ese tratamiento e incluso de la propia enfermedad. Y también quería comentar que el hecho de que el farmacéutico tenga un abordaje cercano y directo y un diálogo próximo nos da una oportunidad única, porque como que ya han comentado mis compañeras, es cierto que el médico lo que se va a centrar sobre todo es en el tumor, en curar el tumor. Y sin duda es algo vital, pero hay cosas alrededor que no hemos de olvidar y que además aseguran una calidad de vida suficiente para ese paciente, más allá del tratamiento del tumor. También quiero compartiros algo que me parece que también es una verdad que a veces no nos damos cuenta, pero los primeros miedos del paciente cuando se enfrenta al diagnóstico van ligados a la imagen, al cambio que va a sufrir en la imagen estética, sobre todo si esos cambios van a generar, qué reacción van a generar, por parte de los que lo rodean, hijos, sobre todo cuando son pequeños. ¿Cómo le explico a mi hijo pequeño qué es lo que le va a pasar a mamá, o a la pareja, o a los compañeros de trabajo? Y también os quiero compartir otra cosa, porque muchas veces la piel la tratamos como un órgano de protección, etcétera, el mayor órgano, todas estas cosas que nos han hablado muchísimas veces, pero no hay que olvidar que también la piel es un órgano de relación social, y en ese caso, en ese paciente, es también un órgano vital. Cuidando esa piel, ejerciendo un cuidado cutáneo, tanto antes como durante y después del tratamiento, vamos a poder reducir los efectos adversos, vamos a poder aumentar la calidad de vida y la autoestima del paciente, tan importante. Por parte del farmacéutico, ¿qué necesitamos saber? Sobre todo familiarizarnos con las reacciones cutáneas más generalizadas, que van a ser pues desde mucositis oral, piel seca, prurito, hiperpigmentaciones, linfedemas, radiodermitis cuando se trata con radioterapia, imperfecciones faciales, que ya mi compañera también lo ha comentado, podemos corregirlas con el maquillaje, hiperpigmentación, cicatrices o fototoxicidad y fotoalergia. ¿Qué hemos de saber también? Conocer cómo podemos prevenir y el manejo y los productos más indicados para cuidar el aspecto y el bienestar de la persona, que al final se centran en 3 tipos de productos, sobre todo a nivel del tratamiento cutáneo, que sería la hidratación, la higiene y la protección solar. Ambos, los 3, diariamente, han de ser un cuidado diario. La higiene, ¿qué tipos de productos vamos a tener que utilizar? Van a ser productos que tengan tensoactivos suaves, sin detergentes con pH básico. Sobre todo vamos a priorizar jabones oleosos o de glicerina y de pH similar al cutáneo, aproximadamente entre 5 a 5,5. Productos sin perfume, a poder ser, y en caso que sean con perfume, fijarnos que no tengan alérgenos.
duchas o baños cortos y frescos y no secar friccionando con toallas. Por ejemplo, una buena opción puede ser el albornoz, el uso del albornoz. La hidratación, la segunda de los conceptos que hemos comentado. Vamos a utilizar lociones fluidas y o aceites hidratantes, que pueden incluir ingredientes emolientes, humectantes, agentes filmógenos como podría ser pues la vaselina o las siliconas, los componentes del factor de hidratación natural, urea, aminoácidos o incluso componentes de reestructuración y reequilibrio de la piel. Estoy hablando, por ejemplo, de péptidos que puedan activar la síntesis de ácido hialurónico. Productos sin perfume, nuevamente, en estos pacientes que tienen la piel tan sensibilizada, siempre para hidratación, para fotoprotección y para la higiene van a ser productos sin perfume o sin alérgenos. Ropa amplia y de fibras naturales, a poder ser algodón. Y finalmente, en el concepto de la fotoprotección, vamos a priorizar siempre un amplio espectro, ultravioleta A y ultravioleta B, la mayor protección posible, 50+ según la recomendación de Colipa. Resistencia al agua y a la transpiración. Algunos quimioterápicos además pueden ser fotosensibilizantes, por eso va a ser de gran ayuda poder aplicar este fotoprotector diariamente, nuevamente sin perfume, y además vamos a utilizar dispositivos como sombreros, sombrilla y manga larga para evitar la exposición solar. Eso es todo por mi parte, espero que les haya podido ser útil y cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Marimar. Yo creo que la primera cosa que nos tendríamos que quedar con toda esta charla, yo creo es, primero, lo que decía Isabel, que sería muy importante que el farmacéutico pudiera estar informado sobre los nuevos productos o sobre las cosas novedosas relacionadas con cáncer, puesto que nosotros al final somos el paciente más cercano, el profesional sanitario más cercano al paciente y podemos ayudarle. Creo también que, por otra parte, también Alicia nos ha dado mucha información sobre los principales miedos que el paciente tiene cuando llega a la oficina de farmacia y que tenemos que, es fundamental no solamente recibir la información de los nuevos productos, sino tenemos que ser un agente más dentro del Sistema Nacional de Salud y tienen que contar con nosotros para poder trabajar. Y yo creo que también María del Mar nos ha dado también una información muy buena, muy interesante sobre todos los productos necesarios para poder cuidar nuestra piel, para poder hidratar nuestra piel, porque al final es la primera presentación ante la sociedad y en ocasiones tenemos que ver que estas personas no son solamente pacientes, sino que son también personas. Entonces, en ocasiones no se sienten como personas, sino que se sienten continuamente como pacientes. Ahora, si queréis, tenemos un cuarto de hora para poder hacer un debate. Entonces, yo creo que esto es lo más interesante. Si tenéis alguna duda, pregunta, o a lo mejor los ponentes lo han explicado demasiado bien y no tenéis ninguna duda que hacer. Bueno, mi duda no es en relación a productos para el cuidado de la piel en el paciente con cáncer, pero sí es un poco para el paciente que te llega a la oficina de farmacia y te dice pues que no le saben bien los alimentos, no le sabe bien nada de lo que come. ¿Qué soluciones reales hay para ese paciente? En este caso, supongo que estamos hablando de mucositis, normalmente se da a nivel oral. Puedes recomendarle, por ejemplo, geles con ácido hialurónico de aplicación oral que le pueden ayudar muchísimo, y además también podrías recomendarle que beba muchísima agua, porque sí que es cierto que eso deriva también de una sequedad y una irritación, y con esos dos parámetros podríamos estar ayudando mucho. También supongo que Isabel te puede comentar a nivel de alimentación si a lo mejor no utilizar. A ver, efectivamente el tema del sabor metálico es normal.
A mí me dieron dos soluciones. Una, no utilizar cubiertos metálicos, sino que utilizar cubiertos de plástico. Pero yo tuve mucha suerte porque a mí no me duraron los síntomas más que 3 o 4 días, pero sin embargo compañeros míos de la clínica sí lo tenían. Se enjuagaban la boca después de comer, incluso también para prevenir las llagas, con bicarbonato. Entonces, pero efectivamente el tema ese le afecta a cada persona, es decir, no todo el mundo le pasa y con mayor o menor frecuencia. Pero lo de los cubiertos de plástico creo que es efectivo. Es un remedio muy casero, pero es efectivo. Y bueno, como ha comentado, sobre todo el cuidar, con los enjuagues, con por ejemplo, el bicarbonato, con las soluciones que hay comerciales de hialurónico, y a veces incluso si la inflamación es mayor, les prescriben formulaciones incluso con corticoides. Los geles de Orabase, por ejemplo, con triancinolona o algún tipo de corticoide, también se aparecen llaguitas. Es muy importante también que la alimentación, el cuidarla, el detalle sí también es de evitar pues los cubiertos que sean metálicos, pero bueno, con alimentos cuanto más se hidraten, beban y por ejemplo con mucho lácteo, huevo, pues mejoras un poco también, evitas que tengan erosiones, que sean alimentos blanditos, el queso, por ejemplo, también. Y bueno, sí es verdad, porque bueno, yo creo que todos, si no somos pacientes, hemos tenido algún familiar que es paciente de cáncer o ha sido paciente de cáncer, y sí es muy frecuente esta manifestación de la alteración del gusto y el sabor metálico, y les preocupa bastante. Incluso a veces les dura mucho, hasta que recuperan el gusto a la comida. Y es una pena porque bueno, pues se sienten también diferentes. Igual que hablábamos de la estética, pues también el que ven a la gente que disfruta con la comida y ellos pues pierden ese gusto. Entonces, pues tratar de animarles y que bueno, pues a ver que pueda ser lo más transitorio y corto y cuidar la higiene. Todos conocéis laboratorios de alimentación que suelen escribir algún libro no solamente para este tipo de patologías, sino para diferentes patologías que se puede hacer. También yo os invitaría, hay algún colegio, la vocalía de alimentación de los diferentes colegios suelen ser bastante activas. Recuerdo que el colegio de Alicante hizo en su día alguna información sobre alimentación en las diferentes patologías. El Colegio de Madrid, si no recuerdo mal, también hizo algo. Entonces, metiéndose en la página web de los diferentes colegios podríais... Bueno, yo no soy vocal de alimentación, pero lo que recuerdo de haber escuchado sí que tienen. Y si no, también en ocasiones la vocalía nacional ha podido coger parte de esta información para tenerlo más accesible. Lo importante es que mantenga el estado de nutrición y coma lo que quiera y lo coma a gusto. Luego, pues como va a tener dificultades, que sean alimentos que sean más hipercalóricos, más hiperproteicos. Por eso, por ejemplo, pensar también como un niño pequeño, el darle leche, más lácteos, más huevo, más queso, incluso la grasa, el aceite, las marganinas, las mantequillas, que son suaves de tomar y van a aportar calorías y nutrientes. Y que hagan, pues, que tomen alimentos con más frecuencia y a gusto de lo que a ellos les sienta bien y no hayan perdido el sabor. Y hay un libro magnífico que fue el primero que yo leí, a mí me impactó, que es el libro Anticáncer. Está publicado, yo creo que es por Espasa, y el autor es David Servanes-Leiber, y el libro está editado, la primera edición es 2007, lleva en este momento pues más de 15 ediciones, y este es un médico conocido, hijo para los que son mayores, vamos, que tienen mi edad, recuerdan, el padre fue Servanes-Leiber, que fue un político francés, director de la revista L'Express, y hojeado ese libro
años más tarde, prácticamente los consejos de Servan Schreiber yo creo que se mantienen. Y en los temas de nutrición hay unos libros también publicados, yo creo que son por Integral, que son del doctor Beliveau, una universidad canadiense, y después hay otros libros que yo no he leído, pero sí he ojeado, que me parecen de magnífica información, que es de una médico de Granada, Odile Fernández, que tuvo, creo que fue un cáncer de mama, y como consecuencia de ese cáncer de mama ha publicado 3, 4, 5 libros, y curiosamente la bibliografía que ella cita, recuerdo en este momento que cita una bibliografía de referencia básica, cita Servan Schreiber y después cita los libros de Beliveau. Quería que me corroborarais si se está empleando realmente la homeopatía en el tema del cáncer, por la alusión que antes, creo que sí, pero conozco un par de casos nada más, ¿no? Doy fe de ello. Me gustaría saber algo más. Doy fe de ello, es decir, yo estoy combatiendo las diarreas con medicina homeopática, porque el único tratamiento que me daban era una medicina convencional, pero que tenía un efecto rebote muy peligroso y a mí me hacía... Pero sin embargo, sí, existe y tiene muy buenos resultados, se lo confirmo. Creo que es la misma que conozco, vamos, por lo menos la que suelen mandar, o me consta de uno que han mandado, pero vamos, creo que es la misma porque era para el tema del vómito, de las náuseas. No. Es diarrea. A mí perdón, me estás comentando. El tratamiento sí, que aún sigo teniendo, la medicación puntualmente me produce algunas veces esto, entonces sí lo combato con homeopatía, porque en la medicina tradicional hay un producto en farmacia que sí efectivamente lo combate radicalmente, pero el efecto rebote es peor. Entonces la homeopatía a mí me está dando resultado. Yo conozco casos que también de pacientes que toman homeopatía incluso para aumentar un poco su estado general, las defensas, recibir los ciclos de quimio, porque sabéis que se les hace una analítica, si no estás fuerte y en condiciones se retrasa, conlleva también un peor desenlace, y con homeopatía están consiguiendo encontrarse mejor y mantener unas analíticas buenas. Debido a la homeopatía, vamos. La homeopatía, la nutrición, bueno, el todo, ejercicio físico. Pero concretamente aquí mi interés estaba en la homeopatía, sí, ¿no? Sí, pero también tomando homeopatía. Sí. A mí me gusta mucho la cosmética y sobre todo lo que es piel, quisiera añadir que con la radioterapia, por ejemplo, se baja el pH de la piel a un poco ácido y como consejo general, puesto que no hay demasiados productos específicos para después de la radioterapia, etcétera, u otras terapias, que pensemos en la piel de la persona que tiene cáncer como si fuera un niño atópico. Creo que lo principal es saber dónde va cada uno y si está prescrito por un médico homeópata, ir a cualquier farmacia e ir a buscar el medicamento, porque al final la homeopatía es un medicamento más, y si vamos a una farmacia con conocimiento que sea especialista en homeopatía, ¿por qué no aprovechar estas características? Cambio lo que he dicho antes. Yo he visto muy buenos resultados en pacientes que han ido a prepararse cuando han sabido que tienen un cáncer a través de buenos médicos homeópatas. Perfecto. O sea, no se necesita una homeopatía de síntomas. No, perfecto. De terreno, etcétera, etcétera. Al final es un trabajo multidisciplinar, para unas cosas y para otras. Me había explicado mal. Nada, no se preocupe. Una pequeña puntualización. Yo, mi oncólogo sabe perfectamente lo que tomo y cómo lo tomo. Es decir, yo no he recurrido a la homeopatía sin que él lo supiera, porque otra cosa que es muy importante es, yo por lo menos no tengo secretos con el médico, es decir, a lo mejor es verdad que se lo doy hecho y le digo, mira, estoy tomando esto, y él me lo permite, pero realmente es con su conocimiento siempre, es decir, incluso yo le llevé
los productos que tomo y él examinó la fórmula, lo incluyó en mi expediente y ya está. Y de hecho me pregunta, bueno, ¿qué tal te funciona? ¿Cómo va? O sea, él lo sabe. Esto también podría ser muy interesante y esto permite que lo que estábamos diciendo antes, igual que el médico, en ocasiones el farmacéutico no puede tener conocimiento de los últimos avances en cáncer, pues esto puede permitir que otros profesionales, bueno, en este caso los oncólogos, puedan recibir un feedback y puedan ver qué efectos están teniendo la utilización de homeopatía y que ellos lo puedan utilizar como arsenal terapéutico también para otro tipo de pacientes. A ver, yo estoy a favor de que el farmacéutico prescriba homeopatía, ¿eh? No, yo no he dicho lo contrario. Yo únicamente creo que mientras una persona sea muy válida en su campo, que lo trabaje y será al final siempre bueno para el paciente. ¿Tienes que añadir tú algo?